Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es David Fabián Ibanegas. Pertenezco al CEDAT José Acevedo y Gómez del programa de Ingeniería Electrónica, curso Software para Ingeniería 2030-36-9. A continuación damos desarrollo al componente práctico, la práctica número 1, que consiste en la instalación de MATLAB Oscilab. Segundo, en MATLAB Oscilab realizar las siguientes operaciones aritméticas. La primera, el manejo de números enteros, asignando una variable el valor del año de nacimiento y otro el valor actual y realizar el cálculo de la edad personal. Segundo, manejo de números reales, asignando una variable el valor del radio en la circunferencia y calcular el área de dicho círculo. El tercero, manejo de vectores, seleccionando un polinomio de grado 3 y asignar los valores de los coeficientes a una variable de tipo vector y calcular sus raíces y derivarla y integrarla. Cuarto, manejo matrices, seleccionar dos matrices A y B de orden 4x4 y con ellas realizar las siguientes operaciones: suma, resta, multiplicación. Con la matriz A calcular la traspuesta y multiplicarla por una constante. Manejo de funciones predefinidas. Calcular tres funciones predefinidas en MATLAB Oscilab para el manejo matemático y realizar un ejemplo con cada una de ellas. Tercero, realizar los siguientes programas: un programa que capture una medida de capacitancia en Faraday y exprese en el múltiplo o submúltiplo más adecuado, y un programa que permita ingresar el valor de los ángulos internos de un triángulo y determinar si es factible construir el triángulo isósceles, equilátero y escaleno, y publicar un video en la cuenta de YouTube donde se evidencia que se tiene instalado en MATLAB y explicar el entorno de trabajo y a la vez explicar las operaciones realizadas en el ítem 2 y el código de programa realizado en el ítem 3. Ok, para dar desarrollo a la guía, abrimos MATLAB. Tengo instalado MATLAB, en donde pues podemos visualizar el editor donde podemos programar y la ventana donde se puede ver la ejecución de los programas. Inicialmente pues nos dice que realicemos un programa donde se asigne una variable para números enteros, en donde podamos ingresar el año de nacimiento y el año actual y nos calcule la edad. Para esto pues inicialmente abro un nuevo editor y en esta le asigné pues como manejo números enteros. Entonces inicialmente colocamos el CLC y el clear all para borrar y voy a asignar las tres variables. La primera, que es para ingresar el año de nacimiento, la segunda B para ingresar el año actual, la tercera para realizar la operación matemática y imprimirla o mostrar la variable. Entonces utilicé una variable, pues en la ventaja de MATLAB es que no se necesita definir las variables como enteras, como reales, como booleanas, sino vamos a simplemente a darle el ingreso a la variable y hacer la operación matemática. Entonces para este caso vamos a sacar run para la simulación, para ejecutar el programa, y nos dice que por favor ingresar el año de nacimiento. Entonces ingresemos cualquier año y el año actual. Entonces nos realiza el cálculo que su edad es de 35 años, porque ingresamos la variable A, la variable B y la variable C es la resta de estas dos variables, y mediante este comando divs o fprintf podemos calcular, nos pueden imprimir en la pantalla el valor de la edad. Para el segundo programa, que es el ingreso del radio de una circunferencia para calcular el área de un círculo. Entonces nuevamente un editor CLC clear all para borrar la variable A, que es una input. Por favor ingrese el valor del radio de la circunferencia, una constante a esta variable que es pi, y la operación que es la variable pi por la variable a elevado al cuadrado, y nos lo imprime en el formato. Entonces aquí utilizo una función de format short para que nos muestre de forma corta el formato numérico. Entonces el formato numérico nos según la función, como format long, como format short, nos puede mostrarlo en forma decimal o forma fraccionaria. Y nos muestra la variable pues que tiene el cálculo aritmético. Entonces
Aquí lo corremos el programa, por favor incluir el radio de la circunferencia, le damos 5 y dice que el valor del círculo es de 78.53. Para el manejo de vectores, nuevamente damos un nuevo editor y CLC Clear All para borrar. Le decimos que nos imprima la siguiente frase, que es polinomio grado 3 de la forma x cubo más bx cuadrado más cx más d igual a 0, que nos imprime que debemos ingresar los coeficientes del polinomio, entonces que nos imprima que debemos ingresar el valor del coeficiente a, b, c y d, y los vamos a grabar en un vector que lo llamamos p. El MATLAB tiene funciones predefinidas, entonces para el cálculo de las raíces de este polinomio, para el cálculo de la derivada, que es polyder, y para el cálculo de la integral de la derivada. Y luego decimos que imprimimos que la solución del polinomio ax cubo más bx cuadrado más cx más d es, y calculamos cada una de las variables que asignamos para que donde se realizan las operaciones, que es la operación de la raíz, la operación de la integral y la operación de la derivada. Entonces corremos nuestro programa y nos dice, por favor, ingrese los coeficientes del polinomio. Entonces, para mi ejemplo, vamos a ingresar para el coeficiente A1, para el coeficiente B-4, para el coeficiente C-3 y para el coeficiente de -10. Entonces nos realiza el cálculo de la integral, la solución de la integral, la solución del polinomio y las raíces del polinomio. Para el manejo de matrices, para este ejemplo, para este ejercicio, nuevamente llamamos un nuevo editor, le decimos CLC, Clear All, y ingresamos dos variables en corchetes. En este caso es una matriz 4x4 y donde tenemos 4 filas, 4 columnas y el elemento de cada fila y cada columna. Entonces, ¿cómo hacemos la separación? Por punto y coma para ingresar la matriz que nosotros queremos. En este caso yo le ingreso la matriz por este tipo de función, pero yo también puedo hacer un ciclo for para irla ingresando una a una, para ir ingresando cada elemento de cada matriz. Después de eso puedo realizar la sumatoria o operaciones básicas de las matrices mediante la asignación de otras variables. Entonces en este caso la variable c es igual a la sumatoria de las matrices a más b, la de a menos b, la de a por b, la f, la función de traspuesta a la matriz, y la g es la operación de la traspuesta calculada por la constante 2. Luego imprimimos cada una de las matrices y la solución de cada una de las variables. Entonces en este caso pues vamos a correr acá nuestro programa y aquí lo podemos visualizar, que la matriz ingresada son una matriz de 4x4 para matriz A, la matriz A que es 1, 0, menos 3, menos 3 en la primera fila, así sucesivamente, y al igual que para su matriz B. Entonces podemos visualizar que la matriz ingresada fue esta, la matriz B ingresada fue esta, y la solución de la suma de las dos matrices, acá no la podemos visualizar en el programa, al igual que la resta, la multiplicación, la solución de la traspuesta y la traspuesta multiplicada por una constante que la multiplicamos por 2. Para el programa del cálculo de capacitancia, entonces en modo editor, CLC, Clear All, para borrar todo, y vamos a asignar una variable que es una entrada en donde ingresamos el valor de la capacitancia en faradios y asigné unas variables diferentes B, C y D para realizar las operaciones matemáticas. Entonces para la primera, para los milifaradios, para los micros, para los nano y para los pico. Y realicé la visualización de las variables mediante esta función dips o la función f'f. Entonces el programa, por ejemplo, tenía un ejemplo que era 0,003
y nos dice que el valor de la capacitancia en milifaradios es 3 milifaradios, microfaradios son 3000, nanofaradios son 300.000 y así sucesivamente. Para el programa, para el ejercicio de los triángulos, nuevamente llamé un nuevo editor, CLC, Clear All, para borrar, y asigné una variable de entrada que fueron para ingresar el primer ángulo, el segundo ángulo, el tercer ángulo, y una variable para que me realice la operación de la sumatoria de los tres ángulos. Luego hice un condicional de if si la suma de estas variables son iguales a 180, pues que me muestre estas condiciones. La primera son condicionales anidados, entonces la primera es si es un triángulo equilátero, entonces que A debe ser igual a B, y acá utilicé condiciones booleanas en donde, o conjunciones en donde digo que estas dos condiciones deben cumplirse para que el triángulo sea equilátero. Entonces, si A es igual a B y B es igual a C, el triángulo es equilátero. Si no, entonces A y B es igual, o A o C es igual, o B es igual a C, utilizamos la conjunción o, y no, el triángulo son isósceles. O entonces, la última condición es si A es diferente de B y A es diferente de C y B es diferente de A y B es diferente de C y C es diferente de A y C es diferente de B, decimos que es un triángulo escaleno. Entonces así cumplimos condicionales if o else. Y si no cumple ninguna, porque excede la condición de que la sumatoria no puede ser mayores a 180 grados, entonces el triángulo no puede ser construido. Entonces ingresamos el primer ángulo, 100, 100, 100, nos dice que el triángulo no puede ser construido. Entonces vamos a incluir el de 60, 60, 60, nos dice que es un triángulo equilátero. O el de 30, 30, 120 nos dice que es un isósceles. O 30, 70, 80 nos dice que es un escaleno. Adicional nos dice que debemos utilizar otras funciones. Entonces utilicé la función para calcular la diagonal de una matriz. Ingresamos la matriz y nos hace el cálculo de la diagonal, o las funciones para realizar un gráfico. Entonces le ingreso las dos variables independiente y dependiente y nos realiza la gráfica, y mediante la función log y semilog, la función plot para graficar también, y la función de triángulo superior de una matriz. Entonces ingresamos la matriz y la respuesta es la siguiente. Entonces dentro del MATLAB pues hay unas variables definidas, unas funciones definidas que nos sirven para realizar operaciones matemáticas con mayor facilidad. Entonces con esto concluimos el desarrollo de la práctica número 1 del componente práctico, pues en donde podemos aplicar dichas funciones preestablecidas o predefinidas, y el desarrollo matemático de los ejercicios expuestos en la guía. Muchas gracias por su atención.